La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies de animales migratorios. De acuerdo con lo anterior, se puede considerar dos tipos de migraciones: migraciones humanas y migraciones animales. Las migraciones de seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía de la población, y las especies de animales se estudian en el campo de zoología, de la biogeografía y en el de la ecología. Los artículos en los que se puede consultar al respecto son migración humana y migración animal. Migración forzada, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad. Luego está la migración voluntaria, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. En la migración animal son muchos los animales que realizan migraciones, es decir, el desplazamiento periódico de un hábitat a otro. El tipo de migración que efectúa el destino en aves, peces, cetáceos, anguilas, langostas y mamíferos, entre otros. En el caso de los movimientos masivos de algunos animales que se producen con intervalos de pocos años, suelen llamarse emigración o invasión. Toda migración implica un movimiento activo de parte del individuo migrante. A menudo durante muchos días los animales más pequeños como los del plancton, los anfibios y las langostas aprovechan las corrientes de agua o aire, mientras que las aves aprovechan los vientos alisios y las corrientes de aire ascendentes. La migración cumple distintas finalidades. Hay especies que lo hacen para alejarse de inviernos en extremos rigurosos o veranos torridos. Otros lo hacen buscando un lugar apropiado para su reproducción o para huir de sus depredadores, mientras que otras especies lo hacen para preocuparse de alimentos. Las principales causas de la migración son las causas bélicas y otros conflictos internacionales. Estos constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas que han dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio de la persecución del país o ejército vencedor. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Europa, así como guerras posteriores en África y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes desplazamientos de la población, o, como podemos decir también, migraciones forzadas. Catástrofes generalizadas. Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales han ocasionado grandes desplazamientos de seres humanos durante todas las épocas, pero se han venido agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de estas catástrofes. Este panorama hace que sea muy difícil, si no imposible, discriminar entre las causas de las migraciones debidas a catástrofes naturales de las de otro tipo. Un terremoto de escasa intensidad, por ejemplo, puede ser muy destructivo en áreas subdesarrolladas, con viviendas precarias y sin una organización social y económica importante, mientras que en otros países más desarrollados y culturalmente más avanzados, otro terremoto de la misma intensidad puede no tener casi ninguna consecuencia negativa en materia de la infraestructura del país y de la pérdida de vidas. Causas políticas. Este tipo de causas sucede principalmente por persecución y venganza política. Abandonan un país por residenciarse en otro o al menos intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país, se habla de exiliados políticos, como sucedió en el caso de los españoles, que huían de la persecución después de la guerra civil, así como muchos otros que se dirigieron a otros países. En gran parte, la crisis migratoria en Europa, que alcanzó su nivel más grave en 2015, ha tenido y sigue teniendo motivos políticos y confrontaciones internas que se ha agudizado por el impacto en las poblaciones vulnerables, como las mujeres y sobre todo los niños, como puede verse en un blog de la UNICEF. Otro tipo de causas son las causas culturales. La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura, religión, idioma, tradiciones, costumbres, etcétera, tiene mucho peso en la decisión de quedarse en un país o emigrar de este. Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que
En el éxodo rural, este factor es a menudo un determinante, ya que los que migran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, los cuales tienen mayores posibilidades de tener hijos menores de edad. Una última causa son las causas socioeconómicas. Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración, y por ende entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que migran lo hacen por motivos económicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso al trabajo, un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración, o en casos más críticos por cuestiones de supervivencia. La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a inmigrantes a arriesgar su vida y hasta perderla en multitud de ocasiones, con tal de salir de su situación. Entre las principales consecuencias de la migración están los efectos psicológicos y mentales. Es imperante conocer cuáles pueden ser las consecuencias comunes que puedan compartir los emigrantes. Aunque cada proceso es distinto, los seres humanos se ven obligados a abandonar su zona de confort y emigrar. Es por eso que a nivel psicológico es bastante probable que se generen daños. Estos pueden ser leves o fuertes, dependiendo del carácter de la persona que emigra. El proceso puede ser más o menos tortuoso. Aquí también influyen las condiciones en las que la persona migró. Si ésta lo hizo con buenas condiciones y solo con intención de mejorar, es probable que la lejanía de su tierra y de la gente que habita en ella y con la que hacía contacto a diario no resulte tan fuerte. Sin embargo, hay gente muy acostumbrada a los hábitos, por lo que resulta complicado que después de tantos años puedan acostumbrarse a un país distinto, que puede tener un entramado cultural muy distinto al propio, y que si no se está dispuesto a aceptarlo, no habrá forma de tener una emigración pacífica desde el plano mental. El país de origen es el más afectado cuando se produce un proceso migratorio. Generalmente la población que migra es la más joven porque es la que menos lazos tiene atados con el país y la que cuenta con mayor fuerza física y vigor emocional para emprender una nueva vida en un lugar distinto. A raíz de esto, la población en el lugar de origen tiende a envejecerse. Sin embargo, para el país de origen del migrante no todo resulta negativo. Aunque la población envejezca, la productividad aumentará porque quedarán sin ocupar muchas plazas de trabajo que abandonaron los emigrantes. Así podría disminuirse problemas como el desempleo o incluso de presentarse la sobrepoblación. Otra de las consecuencias también es el crecimiento económico del lugar de acogida. A pesar de que el nacionalismo sea una característica extendida entre diversas culturas, habitantes del planeta, históricamente la llegada de una población a otro territorio ha proporcionado el crecimiento económico de esta zona. Los inmigrantes suelen ocupar puestos de trabajo que los locales no desean, lo que permite que el flujo de la economía se mantenga de manera constante. Envejecimiento de la población y aumento de la productividad en el lugar de origen. El país de origen es el más afectado cuando se produce un proceso migratorio. Generalmente la población que migra es la más joven porque es la que menos lazos tiene atados con el país y la que cuenta con mayor fuerza física y vigor emocional para emprender una nueva vida en un lugar distinto. A raíz de esto, la población en el lugar de origen tiende a envejecerse. Sin embargo, para el país de origen del migrante no todo resulta negativo. Aunque la población envejezca, la productividad aumentará porque quedarán sin ocupar muchas plazas de trabajo que abandonaron los emigrantes. Así podría disminuirse problemas como el desempleo o incluso de presentarse la sobrepoblación. Y otra de las consecuencias es el crecimiento económico del lugar de acogida. A pesar de que el nacionalismo sea una característica extendida entre diversas culturas, habitantes del planeta, históricamente la llegada de una población a otro territorio ha proporcionado el crecimiento económico de esta zona. Los inmigrantes suelen ocupar puestos de trabajo que los locales no desean, lo que permite que el flujo de la economía se mantenga de manera constante. Otra consecuencia es el enriquecimiento o amenaza cultural en el lugar de llegada.
Dependiendo del punto de vista desde el cual se decida apreciar la llegada de inmigrantes, el bagaje cultural que ellos poseen puede verse como un enriquecimiento a la cultura propia o como una amenaza a la misma. La xenofobia, es decir, el rechazo al extranjero, está extendida en muchas sociedades. Sin embargo, en otros países receptores es común el pensamiento de que las personas con culturas distintas se adaptan a la cultura del país propio. Otros, por el contrario, piensan que ellos también alimentan con su cultura la del país de acogida, para acabar modificándola. Viéndolo desde esta perspectiva, para muchos es el triunfo de la integración, mientras que para otros ha sido determinado como una amenaza a los valores y principios tradicionales de un pueblo determinado. En cualquier caso, existen innumerables ejemplos de países que han acogido a otros grupos poblacionales muy disímiles y que se han adaptado a él, incorporando sus elementos culturales en el quehacer diario del lugar de acogida. Ventajas de la migración. Mejora la calidad de vida. La mayoría de los inmigrantes buscan un aumento en las condiciones de vida estándares. Vivir en un entorno libre de delincuencia, con beneficios ciudadanos y seguridad social, suele ser un motor común para instar al movimiento de la población de un país a otro. 2. Nuevas experiencias personales y profesionales. El nuevo escenario de vida exhorta a los inmigrantes a sacar lo mejor de ellos en el ámbito personal y laboral al salir de su zona de confort. Los inmigrantes se ven en la necesidad de adoptar nuevos retos, ser más independientes, vivir solos, ahorrar, asumir nuevos compromisos personales y profesionales, todo en el marco del crecimiento y de la acumulación de nuevas experiencias. 3. Contacto con nuevas culturas y expansión del conocimiento. Viajar de la oportunidad de conocer nuevas culturas, gastronomías, medios de transporte, modismos, tradiciones e incluso superar barreras idiomáticas, si es el caso. Hacer vida en otro país abre las puertas del conocimiento a través de la historia autóctona de cada nación e incluso mediante recorridos de los sitios museos o sitios históricos más representativos del lugar. Desventajas. 1. Xenofobia y barreras culturales. No todos los países son hospitalarios con los inmigrantes. En muchas ocasiones prevalecen culturas de resistencia al cambio, en las cuales los inmigrantes pueden ser víctimas de discriminación racial o de comentarios xenófobos por su país o región de origen. 2. Barreras idiomáticas. Si se opta por migrar hacia un país con un idioma distinto a la lengua materna, resulta elemental conocer al menos las nociones básicas de dicho idioma. Por ello, lo más recomendable es conocer los términos elementales para desenvolverse en sociedad, frases básicas para realizar las compras, estar familiarizados con los letreros de tránsito y, por supuesto, manejar a cabalidad los saludos y expresiones de cortesía. 3. Escasez de oferta laboral. El desempleo puede representar una desventaja significativa para el inmigrante, sobre todo si se decide vivir en otro país sin validar las credenciales académicas y o profesionales que se tengan en el país de origen. Definitivamente el hacer vida en otro país y vivir la experiencia de la multiculturalidad se pone en práctica la educación, los preceptos culturales y los valores aprendidos en casa. Comenzamos con la entrevista. Para usted, ¿qué es la migración? La migración es el movimiento de la población que consiste en dejar un país o región para mudarse a otro lugar. ¿Mm? Generalmente se da por causas sociales o económicas. ¿Por qué cree usted que la gente migra? ¿Por qué se migra? Generalmente se migra para mejorar un nivel de vida, hablando en la cuestión económica. Para usted, desde su propio criterio, ¿cuáles son las causas de la migración? La causa de la migración se da por varios factores, entre ellos la cuestión política, las situaciones sociales, los niveles económicos, por la falta de educación, que no hay universidades o escuelas que permitan desarrollarse académicamente.
¿Usted conoce a alguien que haya migrado? Si sí, ¿puede contarnos su experiencia? Yo conozco a una persona que utilizó la migración de México a otro país, que es España, por varias cuestiones. Una, porque un mejor nivel de ingresos económicos, por un mejor nivel social, por seguridad, este, y por cuestiones políticas, migró a España.